Bueno, bienvenidos todos y todas a este seminario en línea. Soy Manuel Pérez Rocha del Instituto de Estudios de Políticas de Washington, D.C. y he sido invitado como moderador. Gracias también a Mercedes Camp y a Jess Graham de TNI y a Pablo Bonaro de Claxo por su apoyo y trabajo en la organización de este evento, que está también en Facebook en vivo. A manera de introducción, es obvia la importancia que tiene este tema de las elecciones en Estados Unidos para la región. La doctrina Monroe afirma el control geopolítico de los Estados Unidos sobre la región y sirvió de pretexto para más de 100 años de invasiones militares, apoyo a dictaduras militares, financiamiento a fuerzas de seguridad involucradas en violaciones masivas de derechos humanos, en chantajes económicos y apoyos a golpes de Estado contra gobiernos elegidos democráticamente, entre muchos otros horrores provocados y que causaron que muchos sectores de la población de latinoamericanos y latinoamericanas tuvieran que emigrar hacia otros países o hacia los Estados Unidos mismos. El presidente Franklin Roosevelt se distanció de esta doctrina Monroe y describió una nueva visión de las relaciones en el hemisferio. Su política de buena vecindad puso fin temporalmente a la diplomacia de cañonero que caracterizó la política exterior de Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aunque la política tuvo sus defectos, como el apoyo de Roosevelt a la dictadura de Somoza en Nicaragua, los errores de su gobierno frecuentemente fueron consecuencias de no aplicar el principio de la buena vecindad y de la no injerencia. En enero de 2021, el próximo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se enfrentará a un hemisferio que no solo estaría aún recuperándose del coronavirus, sino que también experimentará una profunda recesión económica. La mejor manera para que Estados Unidos ayude no es tratando de imponer su voluntad, sino más bien comprometiéndose con las naciones de América Latina y el Caribe como aliados en pie de igualdad. De estos y otros temas, como el impacto en la población latina de estas elecciones, estaremos hablando en este seminario. Este seminario es organizado por el Transnational Institute de Ámsterdam, que es un instituto internacional de investigación y promoción, es un instituto internacional de investigación y promoción de políticas que trabaja por un mundo más justo, democrático y sostenible. Durante más de 40 años, el TNI ha actuado como punto de enlace entre movimientos sociales, académicos y académicas comprometidos y responsables. El segundo organizador es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Es una institución internacional no gubernamental con estatus asociativo en la UNESCO. CLACSO fue creada en 1967 y actualmente reúne 680 centros de investigación y posgrado en el campo de las ciencias sociales y las humanidades en 51 países de América Latina y otros continentes. Y el Instituto de Estudios de Políticas o Institute for Policy Studies o IPS es una institución progresista dedicada a construir una sociedad más equitativa, ecológicamente sostenible y pacífica, en asociación con movimientos sociales y convertimos ideas sobre políticas en acción. Voy a introducir rápidamente a los 4 panelistas. Tenemos primero a Cindy Weisner, de Grassroots Global Justice Alliance en Estados Unidos, a Leandro Morgenfeld, investigador de CONICET y CLACSO, a Mariana Aparicio, profesora titular en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigadora de CLACSO, y Edgardo Lander, profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela y académico asociado del TNI. Pero déjenme introducir de manera un poquito más extensa a la primera presentadora, a Cindy Weisner, que tiene 30 años en el movimiento de justicia social en los Estados Unidos e internacionalmente. Es la directora ejecutiva de la Alianza Popular para la Justicia Global, Grassroots Global Justice. Ayudó a cofundar la Alianza para la Justicia Climática y ha participado activamente en muchas iniciativas de construcción de movimientos, incluyendo la Marcha Mundial de las Mujeres, las asambleas de movimientos sociales
el Consejo Internacional del Foro Social Mundial, etcétera. Muchas otras redes en las que ha participado. La primera pregunta que le quisiéramos hacer a Cindy. Cindy, ¿cuáles consideras tú que son los impactos de las elecciones para la población latina o latinoamericana, como yo prefiero llamarla, en los Estados Unidos? Si nos puedes contar en 7 minutos, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Es un honor estar aquí en esta discusión y esta plática con ustedes este día. Y yo quiero empezar dándole el reconocimiento, ¿verdad? El reconocimiento importante a los movimientos, porque creo que los protagonistas de esta victoria en contra del racista, machista, xenofóbico del régimen de Trump ha sido los movimientos. Ah, Todo esto no hubiera sido posible dentro de la pandemia, sino los levantamientos en defensa de las vidas negras que ocurrió aquí adentro de los Estados Unidos, pero también globalmente, y que mucho fue una de las movilizaciones más grandes, más amplias, multirracial, multiclase, que nos dio esa energía, ese dolor primero a la violencia estatal y en contra de las vidas negras, pero también nos dio ese poder popular para poder llevar esa energía a este momento, ¿verdad? Nuestra celebración es a la derrota de Trump y no necesariamente la celebración de Biden y Harris, ¿verdad? Aunque sea histórico que tengamos una primera vicepresidente mujer, afrodescendiente y de Surasia, descendencia Surasia de padres y madre inmigrante, pero a la misma vez es algo que nosotros estamos muy claras y claros de qué son los retos que nos llegan, ¿verdad? Pero quiero empezar para decir que muchas organizaciones, muchos sectores de la izquierda aquí en los Estados Unidos, muchos líderes progresistas, nos unimos a la coalición amplia de Joe Biden porque teníamos claros que teníamos que derrotar a Donald Trump y que eso era primordial, ¿verdad? Y que para poder avanzar nuestra agenda, eso era necesario. Pero ahora que Trump está casi afuera del camino, todavía no ha concedido, estamos haciendo mucha lucha para que eso pase, pero esperamos un retorno en nuestra inversión. Y eso no va a ser fácil, ¿verdad? Pero ya hemos empezado a presionar públicamente a Biden y en esta transición sobre los temas que importan a nuestras comunidades, ¿verdad? Como el estímulo, como un relevo, una respuesta responsable al COVID, las demandas de las vidas, en defensa de las vidas negras, como el BREATHE Act, y como pólizas como el Green New Deal, ¿verdad? Y obviamente una agenda progresista sobre inmigración en particular. Pero imagínense ustedes si los votantes negros, por ejemplo, no hubieran resultado en los números que obtuvimos, ¿verdad? En ciudades como Filadelfia, Detroit, Milwaukee, Atlanta, o ganancias en los estados como Arizona, Nevada, ¿verdad? Pero también pérdidas como en estados como Florida y Texas, ¿verdad? Y todo eso estamos haciendo mucho análisis, pero una de las cosas que ha sido muy clara es que y porque digo que los protagonistas de esta victoria son los movimientos, es porque en muchas maneras esto ha apuntado a un fracaso al Partido Demócrata, que básicamente no ha veramente incorporado profundamente los deseos y las demandas de las comunidades latinas, las comunidades afrodescendentes, indígenas, asiáticas, árabes. El Partido Demócrata trató muy claramente de dar sus mensajes a alcanzar y complacer a la clase media blanca, ¿verdad? A los republicanos light, tratando de
como seducir a los votantes de Trump. Y eso no, en este momento, ¿verdad? Hay mucho debate y mucha conclusión que la realidad multiétnica de los Estados Unidos, de veramente el Partido Demócrata ha habido una gran falta de inversión en esas comunidades, ¿verdad? Y al último momento hacen esfuerzo, hacen alcance, pero es lo mínimo y es en muchas maneras como folclórico, ¿verdad? Están allí con los mariachis y dicen sí se puede y es todo. Y eso es algo que fue un error, y al mismo tiempo el voto latinoamericano fue muy significativo, ¿verdad? Y parte de eso, tengo unas estadísticas de una compañera Tania Unsuerta, de Mi Gente, de una organización que hizo la campaña Fuera Trump. Estas estadísticas es en medio de una participación récord en esta elección, los latinos, las latinas, particularmente rompieron récord anteriores, ¿verdad? De básicamente con una estimación de 20.6 millones. Y ese es un aumento de 65% con respecto a las elecciones al 2016. Y esto representa 2/3 de los latinos y latinas que son elegibles para votar. Y básicamente esto ha sido un bloque decisivo y está aumentando, ¿verdad? Y la cosa que es muy importante es que hemos visto en estos ciclos electorales esos porcentajes crecer. Pero el error también ha sido que el voto latino no es monolito, ¿verdad? No es lo mismo y parte cómo poder entender y entender las diversidades en el pan latino, ¿verdad? Desde los caribeños a los suramericanos, a los mexicanos, e incluso las diferencias entre la derecha, ¿verdad? Y la gente que ha venido a este país ¿verdad? Que ha habido ese núcleo de derecha, particularmente como en estados como Florida, ¿verdad? Pero este creciente bloque de votantes latinos es un avance y estamos viendo cambios en estados que nunca habíamos pensado, como Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, Nebraska. Pero esto pues, se puede describir como también parte de un bloque, una colisión entre afrodescendientes y latinos que básicamente están diciendo trabajo, ¿verdad? Es importante, salud médica, pero también cómo vamos a combatir el racismo y la discriminación. Clima es algo que está sobresaliendo como algo muy importante para nuestras comunidades, ¿verdad? Todo eso decir es importante que nosotros tenemos muy claro el paso para adelante. Tenemos que retroceder las leyes restrictivas, ¿verdad? Y racistas del régimen de Trump, ¿verdad? Desde que hemos visto al principio del régimen de Trump la prohibición musulmana, la separación de familias, la construcción del muro fronterizo, más dinero a la seguridad nacional, esta histeria, ¿verdad? Racista, xenofóbica en contra de las caravanas, de las migraciones de países como África, la esterilización forzada de las mujeres detenidas, ¿verdad? Hemos visto que tenemos que empujar muy fuertemente la campaña de Biden para que haya moratoria en las deportaciones, ¿verdad? En los primeros 100 días de su presidencia. También decir que va a ser la póliza nueva de aumentar el límite de admisiones de, por ejemplo, de refugiados, ¿verdad? ¿Cómo es que la nueva administración puede crear, ¿verdad? Un paro a los millones de dólares que van al Pentágono para el muro fronterizo, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos retroceder las restricciones a los asilos, ¿verdad? Y de veramente hemos oído que va a haber un enfoque
al camino a la ciudadanía de casi 11 millones de inmigrantes indocumentados. Pero todo eso sabemos que va a ser en el marco de una lucha donde la derecha, Trump no se va a ir silencioso, ¿verdad? Sabemos que lo tenemos que escortar afuera de la Casa Blanca, pero su base, ¿verdad? Su base está muy organizada. Mayoría de la base no cree que las elecciones fueron limpias, que hay corrupción, que hubo desfalco, y eso nos prueba una condición muy fuerte, porque sabemos que esa base es súper anti-inmigrante, es súper anti-izquierda, ¿verdad? Usaron mucho el miedo del socialismo para tratar de convencer que Biden era un socialista, es un socialista, y nosotros somos bien claros que Biden es un neoliberal, pero a la misma vez este paso para adelante va a ser muy importante para seguir esa presión desde los movimientos, para crear esas plataformas de qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos, pero también seguir también al tanto del peligro de la derecha y de un Trump afuera de oficina, por decir, incluso hasta más peligroso, yo creo que se convierte. Muchas gracias, Cindy. Bueno, ahora voy a presentar de manera más detallada a Leandro Morgenfeld. Leandro es investigador independiente de CONICET, es profesor de la Universidad de Buenos Aires y coordinador del grupo de trabajo de Claxo, grupo de trabajo sobre Estados Unidos de Claxo. Su tema de exposición va a ser cómo impacta a América Latina el caótico proceso electoral en Estados Unidos y finalmente la elección de Biden, ¿no? Leandro, por favor, 7 Bueno, minutos. Disculpen buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Manuel, por la presentación. Aprovecho para saludar ahora que llegue justo a Cindy, a Mariana y a Edgardo, los copanelistas, y agradecerle a Claxo y al TNI por la invitación. Son dos instituciones que admiro y que quiero mucho, comprometidas con la construcción de un mundo menos desigual y menos injusto, así que es un gusto estar acá. También decir que hace apenas un ratito, acá los que somos de Argentina estamos conmovidos porque se acaba de morir quizás la figura popular más importante, quizás de las últimas décadas, que es el futbolista Diego Armando Maradona. Y yo quiero recordar que mi primer tema de investigación sobre el vínculo con Estados Unidos fue en un proyecto, en el marco de un proyecto de Claxo, que era sobre el ALCA, allá por el 2004-2005, y que todo ese proceso, todo ese proyecto de beca, que fue mi primera beca de investigación, terminó en Mar del Plata hace exactos 15 años. Se están cumpliendo ahora en noviembre 15 años del no al ALCA. Y en esto que decía Cindy recién en su exposición, muchas veces pensamos las relaciones internacionales, en este caso, en este panel, las relaciones con Estados Unidos, como relaciones interestatales o entre los gobiernos. Y tenemos que incorporar, me parece a mí, en el debate a los movimientos populares que son claves. En el Foro Social Mundial, durante 5 años, entre el 2001 y el 2005, se construyó ese no al ALCA, que no fueron 4 o 5 gobiernos que le dijeron no a ese proyecto hegemónico, estratégico, imperial de Estados Unidos, sino que fue el resultado de una larga construcción. Y dentro de esa larga construcción, uno de los protagonistas del no al ALCA fue Diego Armando Maradona, que muchas veces se puso, a diferencia de muchos políticos y deportistas famosos, del lado de los menos poderosos, de los más humildes, de esos que construyen o intentan construir un mundo mejor. Así que en este grado, en este momento de conmoción general que estamos todos por esta triste noticia, quería dedicarle esta presentación breve a Diego Armando Maradona, que fue clave también en ese hecho que ocurrió hace 15 años, que fue el no al ALCA, y que fue condición necesaria, no suficiente, para ampliar los procesos de coordinación y cooperación política a nivel internacional. Yendo ahora a la presentación es acotada, tenemos en esta primera instancia apenas 7 minutos, así que voy a plantear solamente algunos lineamientos de esto que planteaba Manuel, cómo este caótico proceso electoral
Y la elección de Biden, parecía hace 48 horas que Trump había concedido, después ayer dijo, no concedí, habilité el proceso de transición, así que como decía Cindy, todavía nos quedan 55 días para ver qué pasa hasta el 20 de enero del 2021, pero bueno, ya se certificaron los resultados en Pensilvania y en Nevada en las últimas horas, así que ya es un hecho la elección de Biden. En las últimas 48 horas presentó a parte de su equipo de gobierno. Bueno, ¿cómo impacta esto en los vínculos con América Latina y qué nuevos escenarios abre? Casi telegráficamente, por el tiempo que tengo, voy a plantear algunas ideas. Mandé recién al chat, para los que les interese, los links de 5 artículos que escribí después de las elecciones, donde se amplían algunas de las cosas que presento acá para el que quiera ampliar algunas de las cositas que vamos a decir. Lo primero es que este proceso electoral llega en un momento muy particular en Estados Unidos, donde atraviesa, a mi juicio, una crisis sistémica, una cuádruple crisis, que es sanitaria, que es económica, pero del 25 de mayo, el asesinato de George Floyd, es una crisis social y también política que presenta, como en algún sentido decía Cindy, múltiples fracturas en Estados Unidos. Y esta crisis y el proceso electoral y cómo se dio el proceso electoral, una de las hipótesis que veníamos barajando antes de las elecciones y que creo que se confirmaron, es que son manifestación, pero a la vez profundiza el proceso de declive hegemónico en curso de Estados Unidos como potencia global, por lo menos desde el 2008. Es decir, estamos ante un mundo cada vez más multipolar y el 2020 creo que va a marcar un punto de inflexión en ese proceso. Este caótico proceso electoral, que todavía no culminó, a pesar de que las elecciones fueron hace 22 días, creo que expuso como nunca las falencias del sistema político, una democracia que creo yo que es mucho más una plutocracia, que costó este proceso electoral a las campañas unos 11.000 millones de dólares, 50% más que hace 4 años, que expuso las múltiples mecanismos de distorsión de la voluntad popular. Les recomiendo un documental de Netflix que se llama El Poder del Voto, donde expone todos los mecanismos por los cuales, a pesar de que Trump perdió ahora por 6 millones de votos, se está discutiendo el resultado electoral. A pesar de que hace 4 años perdió por casi 3 millones de votos, ganó en el colegio electoral, y esos son solo algunos de los mecanismos de distorsión de la voluntad popular. Esta salida de este proceso, este caos donde Trump hace 22 días que no reconoce el resultado de las elecciones, como decía Cindy, una parte importante de sus electores cree que hubo fraude, que no es legítima la elección de Biden, va a mantenerse, es decir, las fracturas que hay en Estados Unidos se van a mantener, y a Estados Unidos, que desde que asumió Trump viene cayendo su imagen global, le va a costar cada vez más mantener y ejercer el liderazgo que supo ostentar desde la segunda posguerra y sobre todo desde el inicio de la posguerra fría. Acelero porque me queda poco tiempo. La derrota de Trump, sí, no implica el fin del trumpismo. Trump sacó 74 millones de votos, 10 millones u 11 millones de votos más que en el 2006, por lo tanto no va a desaparecer, está coqueteando con una candidatura para el 2024 y 2/3 de los votantes republicanos ven con buenos ojos la posibilidad de que Trump sea candidato en el 2024. Es decir, no va a aparecer, pero es una muy buena noticia para América Latina por varias razones. Primero, orada la imagen imperial, es decir, todo este caótico proceso desnuda, ¿sí?, todas las falencias de la democracia y el sistema político en Estados Unidos. Creo que Biden va a tener que concentrarse muchísimo más en las múltiples grietas internas, es decir, tenemos un Estados Unidos más polarizado social y políticamente. El Estados Unidos en los últimos 50 años, si se quiere, más polarizado social y políticamente. Tercero, porque debilita a las ultraderechas. Creo que la figura que más tiene que acusar el impacto de la elección en Estados Unidos es el gobierno brasilero de Jair Bolsonaro, que creo que es la principal piedra en el zapato para recuperar la senda de la coordinación y la cooperación política a nivel internacional, pero no solo de Bolsonaro, sino de todas las ultraderechas. Creo que Biden va a poner en juego estrategias mucho menos unilaterales, ¿sí?, como por ejemplo la de Trump imponiendo a Claver Carone al frente del BID, y va a tener que apelar a un multilateralismo y mucho más al soft power que al hard power como hizo Trump y como podemos constatar con el caso de Venezuela. Para cerrar, porque sé que no me queda el tiempo, me parece que genera mejores condiciones al interior de los múltiples movimientos que, como decía Cindy, en Estados Unidos resistieron durante 4 años al trumpismo, pero también en nuestra América. Les pongo un ejemplo. Hace escasas horas se presentó en Argentina el proyecto para
legalizar el derecho de las mujeres al aborto. Bueno, creo que sin Trump en la Casa Blanca, en todo el mundo y en particular en América Latina, los colectivos, los movimientos sociales que luchan por la ampliación de derechos van a tener mejores condiciones. Y esto no es solamente en el derecho de las mujeres, no es solamente en el derecho de los migrantes, sino también los que luchan contra el extractivismo, digamos, para establecer regulaciones medioambientales, por los derechos sindicales, ¿sí? Por los que exigen mayor intervención del Estado y regulaciones, y que no se acusa a cualquier política más igualitarista o estatista como una política de corte socialista. Para cerrar, un presidente brasilero como Bolsonaro, que pueda acusar a un presidente argentino como Alberto Fernández de socialista, es absurdo, pero ese discurso fue habilitado por lo que recién decía Cindy, ¿no? En el debate presidencial, en uno de los dos debates presidenciales, en el primero tardó Trump 7 minutos en acusar a Biden de socialista, y como bien sabemos, si algo no tiene Biden es nada de socialista. Es decir, comparto lo de Cindy, no tengo expectativas con Biden, pero creo que es una excelente noticia para América Latina la derrota de Donald Trump por todo lo que ello expresa, desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista del corrimiento que implicó la elección de Trump del mapa político a nivel global. Muchas gracias. Muchas gracias, Leandro. Ahora tengo el gusto de presentar a Mariana Aparicio. Mariana es profesora titular de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde yo soy también orgullosamente egresado. Mariana es coordinadora del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos y del Seminario Interdisciplinario de Análisis de Coyuntura y Prospectiva Social, ambos en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Mariana es co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Estudios sobre Estados Unidos de Claxo, y sus principales líneas de investigación son efectos en política exterior del comercio internacional asimétrico, relaciones comerciales y políticas de Estados Unidos con América Latina, e integración económica en América Latina, así como diplomacia económica de China. Mariana es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT de México. La primera pregunta para Mariana sería, a grandes rasgos, ¿cómo será la política comercial de Biden y cuál será su impacto en la región? Esto es muy importante después de que Trump hubiera sacado a Estados Unidos de este acuerdo transpacífico y haya renegociado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿cómo se va a perfilar Biden ante este tema que es tan complejo, realmente el posicionarse? Muchísimas gracias, Manuel. Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a TNI, al Institute for Policy Studies y a Claxo por la invitación. Pues justo a mí me toca abordar un tema bastante complejo, sobre todo porque si pensamos en la política comercial de Biden, pareciera que no es un tema prioritario para el que será el próximo presidente si todo funciona y si todo sigue así para el 20 de enero. Pareciera que la política comercial no es parte relevante de los temas en su agenda, pero me gustaría concentrar que parte de la política comercial también forma parte de los instrumentos del mismo, que pueden ser también una forma de incentivar a ciertos países a modificar su comportamiento, tanto internamente como en política internacional. El día de ayer, Joe Biden introduce su equipo de política exterior y de su seguridad nacional. Y en el caso para América Latina hay dos personajes absolutamente relevantes, que es el secretario de Estado y Homeland Security, ¿no? Anthony Blinken y Alejandro Mayorkas van a ser fundamentales para la relación con América Latina y en el tema específico del tema migratorio. Lo que quedó claro el día de hoy es que Estados Unidos regresa nuevamente, tratará a Joe Biden de utilizar los mecanismos multilaterales para tratar de mantener a sus aliados y socios comerciales a la estrategia de Estados Unidos, pero hay que estar conscientes que
uno de los principales actores internacionales que puede amenazar la presencia de Estados Unidos en la región de América Latina y el Caribe precisamente es la República Popular de China, que ha dinamizado su diplomacia de las mascarillas y que tiene altos niveles de inversión en nuestra región, y esto en un contexto latinoamericano en el marco de pandemia, donde es necesario para la región atraer capitales para buscar una tasa de crecimiento y tratar de replegar pues, los efectos negativos de esta pandemia. Más o menos la secretaria ejecutiva de la CEPAL ha sugerido que en la región va a haber alrededor de 37.7% de la población de la región en una pobreza, ¿no?, por el marco de la pandemia. Entonces, en definitiva, la capacidad de inversión, de proyectos y de diálogo que puede tener la administración Biden en términos de instrumentos de política comercial va a ser absolutamente determinante. Ahora, si bien es cierto que la estrategia de Biden no es fuerte en términos de este rubro, hay dos cosas fundamentales. Uno es que si bien no se considera parte importante, hay un vínculo directo entre comercio y política exterior. En este sentido, llegará a la presidencia en junio, se termina el Trade Promotion Authority, o la autoridad que le imputa al Congreso para negociar acuerdos de libre comercio y instrumentos de política comercial que pueden ser fundamentales en el caso de Venezuela, ¿no?, y en el caso de Cuba sobre embargos y presiones políticas a partir de órdenes ejecutivas. Pero a grandes rasgos, igual de forma telegráfica, por el tiempo disponible, la plataforma durante la campaña de Joe Biden no fue muy clara en términos de política comercial, pero escribió él un artículo en la revista Foreign Affairs en marzo-abril de este año, donde plasma algunas de las principales ideas en torno a la política comercial. Y también nos podemos identificar a partir de su trayectoria política y legislativa, que ofrece, digamos, una ventana de posibilidades para la próxima administración. Como senador del estado de Delaware por más de 35 años, tomó una fuerte postura en cuanto a los tratados de libre comercio y su pacto con los trabajadores de Estados Unidos. En el caso, como bien decía Manuel, la actualización del Telecan, ahora TEMEC, va a ser un instrumento importante para la defensa de los derechos de los trabajadores, pero también el tema medioambiental. De ahí que también ayer haya sido nominado como digamos, una figura especial a John Kerry en la Casa Blanca para la defensa, ¿no?, del cambio climático, que parece ser, esa va a ser una de las grandes apuestas por la administración Biden. Pero justamente el TEMEC, como un laboratorio que fue en la década del 90, el Telecan en el caso para países de menor desarrollo como fue México, el TEMEC ahora también va a ser una propuesta en caso que así, digamos, por las cuestiones o por el escenario, esta vinculación entre política exterior y política comercial sea evidente, pues puede ser uno de los instrumentos que los países de América Latina con los cuales se tienen acuerdos de libre comercio incorporen cláusulas políticas como el Sunset Clause y el Non-Market Economy Clause, y también fuertes presiones en términos de protección al medio ambiente y derechos laborales. Solo por tener un ejemplo, cuando fue vicepresidente durante la administración de Barack Obama, modificó de alguna forma su postura en la negociación de acuerdos de libre comercio de tipo discriminatorio, promoviendo fuertemente la adherencia al Tratado de Cooperación Transpacífico. Como lo sabemos, Trump no sometió a la ratificación del Congreso, y hay algunos analistas que sugieren que Estados Unidos puede nuevamente entrar a la ahora CTPP. Lo interesante es que, de nuevo, no tenemos un escenario como hace 4 años. China ya tiene una capacidad y una fortaleza importante. Justo la semana pasada se firmó el RCEP, ¿no?, que es un gran mega acuerdo comercial en donde pues la posibilidad de establecer esta idea de mega acuerdos regionales para establecer las reglas del comercio internacional con el liderazgo de Estados Unidos, pues parece un poco más lejano. Eso hay que sumarle la crisis del sistema multilateral en el marco de la OMC. Hace 2 semanas, a inicios de este mes, se tenía ya contemplado la selección de la nueva secretaria general de la OMC, la por primera vez mujer, y estaban entre 2 países, ¿no?, Nigeria por un lado y Corea del Sur por el otro. Hay un empantanamiento en la selección, ahora ya en una fecha disponible, junto con otros instrumentos de la OMC que hacen mucho más complejo el comercio internacional, de nuevo, igual en el marco de la pandemia.
Una cosa que también resulta bastante interesante para la región de América Latina y el Caribe es que, si bien es cierto, no se tiene contemplado la negociación de nuevos acuerdos de libre comercio, aunque se ha sugerido en algún momento que podría abrir nuevamente la negociación del TEMEC, sobre todo porque tanto la vicepresidenta Kamala Harris votó en contra de la ratificación del TEMEC y el propio Biden cuestionó muchísimo este instrumento, sobre todo en derechos laborales. Utilizarán, al menos en el caso mexicano, este instrumento para presionar justo en este sentido, y podrían abrir la posibilidad a esta renegociación, teniendo, por supuesto, del lado mexicano una complejidad, sobre todo porque la negociación del TEMEC puso bastante nerviosa los capitales y las inversiones, y sumando a que mi país junto con el Brasil son dos países latinoamericanos que no han felicitado a Joe Biden como presidente. Solo para ir cerrando en términos de política comercial, me parece que hay dos cuestiones importantes. Biden mantiene la estrategia de instrumentos políticos comerciales, como es sanciones económicas. En el caso de Venezuela se mantendrá vigente este tipo de política, y en el caso de Cuba ha sugerido que buscaría nuevamente, como fue la administración de Barack Obama, un acercamiento con la isla y mantener digamos, intercambios económicos y comerciales. Habrá que ver, eso está, digamos, sería una visión bastante positiva. Me parece que como parte de la propia política comercial de Estados Unidos se mantendrán este tipo de instrumentos, ayuda económica, inversiones, serán, digamos, utilizadas como parte de los instrumentos económicos que utiliza como parte de su diplomacia económica en Estados Unidos. Y un punto importante, y de aquí con esto cierro, si la principal amenaza para Estados Unidos en términos de política comercial es la preeminencia ahora de China en este sentido, el ahora próximo presidente, ha sugerido que va a utilizar el sistema multilateral de comercio y otros instrumentos discriminatorios para obligar a China a cumplir con las reglas del comercio internacional. Eso me parece mucho más complicado, sobre todo porque China ahora tiene presencia en distintas regiones, América Latina no es la excepción, y por lo tanto nosotros podemos, por una parte, potencializar como región, tener acceso a ese mercado. Tenemos la Alianza del Pacífico por un lado, aunque claramente no hay creación de comercio con el Pacífico, pero sin duda va a ser América Latina un escenario de disputa geoeconómica en los próximos años, sobre todo por la preeminencia de declive de Estados Unidos como un actor económico. Yo lo dejaría aquí. Muchísimas gracias. Perdón, muchísimas gracias, Mariana. Ahora voy a presentar a nuestro colega y amigo Edgardo Lander. Edgardo Lander es un profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela y es invitado de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Edgardo es un académico asociado del Transnational Institute, del Instituto Transnacional, y es integrante del Grupo de Trabajo Permanente de Alternativas al Desarrollo de la Fundación Rosa Luxemburgo, con sede, bueno, su sede es Alemania, por supuesto Berlín, pero de la oficina de Quito. La primera pregunta que le hacemos a Edgardo es una pregunta muy importante, por supuesto, en términos de las relaciones en general con América Latina, es con Biden, ¿qué se puede esperar con respecto a las relaciones de Estados Unidos con Venezuela? Edgardo. Estás muted, Edgardo. Estás silenciado. Aló, ¿ahora se oye? ¿Ah? Sí. Ok. Bueno. Decía que quería agradecer la invitación a este seminario sobre un tema que obviamente es extraordinariamente pertinente, ya que este año 2020 ha resultado un año muy crítico para muchos asuntos fundamentales.
inclusive empezando, por supuesto, con la pandemia. Y agradecer, por supuesto, a estas 3 organizaciones con las cuales tengo largas relaciones y que aprecio extraordinariamente. Primero quiero señalar que, como señaló Cindy, tenemos con la derrota de Trump mucho que celebrar, pero igualmente hay que pasar la página y darse cuenta de que ahora la tarea se convierte en qué posibilidades hay de incidir sobre las políticas que el nuevo gobierno de Biden pueda realizar, tanto internamente en los Estados Unidos como en relación al resto del mundo y en relación a América Latina. En relación a Venezuela, quisiera decir, en primer lugar, que en sus aspectos básicos, la política de Estados Unidos hacia Venezuela ha sido producto de un consenso bipartidista. En el año 2015, Barack Obama sacó un decreto presidencial afirmando que el gobierno de Maduro representaba una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos, preparando así las bases para tomar medidas contra Venezuela en respuesta a esta supuesta amenaza. Prepara así el terreno para las políticas agresivas contra Venezuela que implementó durante 4 años el gobierno de Trump. A partir de mediados del 2017, el gobierno de Trump llevó a cabo un proceso sistemático de sanciones y agresiones contra Venezuela. No solo sanciones contra funcionarios, sino sanciones económicas que afectan al conjunto de la población. Bloqueos financieros y comerciales, confiscación de bienes del Estado venezolano en el exterior y una particular incidencia sobre la industria petrolera, que es, por supuesto, la fuente casi única de ingresos en divisas que tiene el país. Todo esto ha profundizado extraordinariamente la crisis económica y humanitaria que vive en Venezuela. Por presión del gobierno de Trump, estas sanciones han sido asumidas igualmente por la Unión Europea y por los países del llamado Grupo de Lima. Sin ser la única causa, estas sanciones, claramente violadoras del derecho internacional, han profundizado esta severa crisis económica y financiera. Tenemos dramáticos niveles de desnutrición y un colapso generalizado de los servicios públicos, incluyendo, en el contexto de la pandemia, los servicios de salud. Es posible que el gobierno del Partido Demócrata, como ocurrido en el caso de Cuba, oriente su política por lo menos en dirección a una reducción de la severidad de las sanciones, aunque esto no forma parte expresa de la plataforma política del candidato Biden. Aunque sí hay elementos en la plataforma donde se cuestiona el uso de las sanciones como instrumento de política exterior de los Estados Unidos. Hay un ámbito en el cual, entonces, mi expectativa sería que se frenaría el avance de las sanciones, que sigue no solo manteniéndose, sino profundizándose, porque una y otra vez se anuncian nuevas sanciones. Se calcula que se han tomado alrededor de 300 diferentes medidas que tienen impacto en la economía venezolana, directa o indirectamente. Pero hay otra dimensión que donde creo que sería esperable mayor cambio, que tiene que ver con la forma en que el gobierno de los Estados Unidos, durante la administración Trump, ha venido participando directa y activamente en un proceso de provocación, de incentivar salidas de carácter violento. No ha buscado solo derrotar a Maduro. Cuando se ha planteado la posibilidad de una elección donde Maduro pudiese perder, ha bloqueado la participación de la oposición, porque lo que busca no es salir de Maduro, sino aplastar la experiencia bolivariana de tal forma que esto sirva de escarmiento no solo al pueblo venezolano, sino para todos los pueblos de América Latina, un escarmiento
que demuestre que no es posible proyectos alternativos en el continente en contra de la voluntad del imperio. Reiteradamente amenazado con una intervención militar, una y otra vez, todas las opciones están sobre la mesa, sino que ha patrocinado varias opciones militares que han fracasado en Venezuela. No solo ha apoyado financiera y políticamente a los sectores más extremos, sino que ha impuesto a esta oposición orientaciones políticas para impedir cualquier posibilidad de negociación como salida a la crisis que vive el país, incluso amenazando a estos dirigentes de la oposición con sanciones si no cumplen con las instrucciones que reciben directamente de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. Quiero decir con esto que no es solo que el gobierno de Trump ha apoyado a este sector extremista de la oposición, sino que de alguna manera lo ha presionado y a veces le ha construido la agenda para garantizar que no haya ninguna salida negociada que permita de alguna manera una forma que no signifique el aplastamiento del gobierno de Maduro. Ha saboteado una y otra vez las negociaciones en busca de una salida electoral, democrática, constitucional, pero sobre todo pacífica a la profunda crisis que vive Venezuela. A pesar de que encuesta tras encuesta demuestran que la gran mayoría de la población venezolana quiere una salida diferente a esta salida violenta. Continúan reconociendo a Juan Guaidó como presidente legítimo, a pesar de que casi 70% de la población hoy tiene una opinión negativa sobre él. Ha continuado impulsando esta política a pesar de que las encuestas en Venezuela señalan que Trump tiene un amplio rechazo en la población venezolana, alrededor de 65% en la última encuesta de Data Analysis, que es de las más importantes y confiables. Al interior del Partido Republicano, en la medida en que éste está totalmente sometido a la voluntad de Trump, no ha habido voces disidentes. Por el contrario, algunos dirigentes de ese partido, como Marco Rubio, han estado sistemáticamente presionando a favor de la radicalización de esas políticas, y esto ha sido manejado exitosamente en el caso de los resultados electorales del estado de Florida. El Partido Demócrata, con posturas más hacia centro-izquierda, más socialdemócrata, con sectores que efectivamente plantean otras visiones, Green New Deal, las diferentes enfrentamientos al racismo, etcétera, etcétera, tiene sectores que se oponen a las sanciones, y en alguna medida esto está recogido en los discursos y las plataformas que estos sectores están planteando. Entonces, la posibilidad de que haya desplazamientos en esta dirección, por supuesto, no está decidido. Depende, nuevamente, cito a Cindy, depende de qué ocurra con las movilizaciones, qué ocurra con Black Lives Matter, qué ocurra con este sector más de izquierda o más progresista, digamos, aunque esa es una palabra de alguna manera que hay que usar con cuidado en América Latina, que apunten hacia presionar a este gobierno en otra dirección. Quizás la diferencia más importante entre un gobierno de Trump y un gobierno de Biden es la posibilidad de poder incidir, presionar. Cuando se presentó el proyecto de ley del Green New Deal en la Cámara de Representantes, este proyecto estuvo apoyado por 100 firmas de demócratas. Eso significa un importante desplazamiento hacia posiciones que ese partido hacía años no tenía. Entonces, en Venezuela, como en el resto de América Latina, hay una sensación no solo de celebración de la
derrota de Trump, sino de alguna manera de respiro y de pensar, bueno, ahora se abren otras posibilidades. Cuando hemos estado durante bastante tiempo ante la amenaza de que la única salida a la crisis pueda ser la violencia, la intervención militar externa, inclusive la amenaza de una guerra civil, esto ahora parece estar de alguna manera habiendo sido derrotado, suspendido. Esto debilita enormemente a los sectores de la extrema derecha en Venezuela, lo cual, por supuesto, abre mayores posibilidades de buscar algún tipo de acuerdo, algún tipo de negociación que permita efectivamente plantearse superar a este gobierno, que es un gobierno que terminó siendo autoritario, represivo, corrupto, pero no por una vía que signifique el aplastamiento de la experiencia del pueblo bolivariano que apostó tanto a las posibilidades de la transformación, sino que abra paso a paso vías para una instalación de la recuperación de la Constitución del año 1999, sin tener permanentemente la amenaza de que en cualquier momento, con una rabieta de Trump, podía suspenderse por completo toda negociación, todo acuerdo, toda salida no violenta y conducirnos a salidas violentas. Entonces, quiero simplemente concluir con decir, nada de esto está garantizado, pero obviamente hay un cambio muy, muy importante que permite respirar con más oxígeno en Venezuela hoy, sabiendo que esta amenaza de injerencia violenta, militar o de apoyo, golpe militar interno, etcétera, está de alguna manera fuera del escenario, y eso es un cambio, a pesar de que no todo está decidido, es un cambio importante y cualitativo. Muchas gracias. Micrófono, Manuel. Muchas gracias, perdón. Gracias, Edgardo. Gracias a los 4 panelistas. Yo quisiera hacer una segunda pregunta y tengo una lista de preguntas aquí, aunque no sé realmente cuál pregunta debería ir a cada quien. Así es que voy a hacer la pregunta y si alguno de ustedes la quiere tomar, por favor, levante la mano. Si no, yo voy a sugerir quién me parece que podría contestarla, ¿no? Un tema que se habla mucho a veces es que América Latina a veces puede preferir tener gobiernos republicanos cuando es más clara su actitud beligerante que en comparación de los gobiernos demócratas, que muchas veces es más por debajo su actitud de intromisiones en asuntos internos. Esto quizás fue un tanto claro con la presidencia de Trump e incluso con la de George Bush, que fue abiertamente beligerante contra Venezuela, mientras que con gobiernos demócratas a veces es más velada, más tenue la posibilidad de ver cómo están interviniendo en la región. Sabemos también que hubo una intervención no explícita, pero tácita en el apoyo a los golpes de Estado en Honduras y en Brasil por parte de la presidencia pasada del gobierno de Obama. Entonces la pregunta es, ¿se puede pensar también que la incompetencia de Trump ayudó a que Estados Unidos, en este sentido, se puede pensar que la incompetencia de Trump en general, en su gobierno, ayudó también a que Estados Unidos se mantuviera más alejado de América Latina, pero con los demócratas se pueda esperar una mayor intromisión de muchas maneras, no necesariamente bélica, también financiera? No sé, ¿quién le gustaría tomar esta pregunta? Edgardo. Creo que hay que tener cuidado con cualquier interpretación de la realidad que argumente que si estamos peor es mejor.
porque entonces las contradicciones se quedan al desnudo y hay mayores posibilidades de reacción. Creo que no se trata solo de que las cosas sean más abiertas o más encubiertas, sino políticas que puedan hacer también más daño. Y obviamente las políticas agresivas militares, apoyo a golpes militares, etcétera, se hagan en forma encubierta o no, son profundamente dañinas y profundamente golpeadoras y alteran por completo la capacidad de lucha y de construcción de alternativas en el continente. Así que, y por otra parte, creo que es importante reconocer, y eso obviamente, digamos, quienes están aquí en este panel, que conocen bien la situación interna de los Estados Unidos y quienes tienen años trabajando en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y la forma como las políticas internas de los Estados Unidos inciden, es importante reconocer algo que en América Latina muchas veces la izquierda se niega a reconocer, que Estados Unidos es una sociedad profundamente dividida y que en este momento hay importantes diferencias entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. El Partido Demócrata no es que sea un partido homogéneamente socialdemócrata y progresista y a favor del Green New Deal y antiimperialista y nada por el estilo, pero obviamente es un partido que está en una postura en relación a muchos de los principales temas que hoy confronta la humanidad, diferentes a ese partido que se metió Trump en el bolsillo. Ya, cuando hablamos del tema de cambio climático, cuando hablamos del racismo, cuando hablamos digamos, hay una diferencia muy sustancial. Entonces esa diferencia, obviamente, algunas expresiones ha de tener en la política exterior. Pensando en posturas antiimperialistas y posturas de lo que ha sido la historia de Estados Unidos, sobre todo en el impacto de América Latina, obviamente uno puede decir que Trump le hizo un favor a la izquierda mundial al contribuir a deslegitimar a Estados Unidos como potencia y a debilitar su hegemonía. Y esto creo que es un efecto, bueno, que ha sido comentado en estas conversaciones. Pero también nos encontramos que puede ser una situación en la cual una potencia acostumbrada a la unipotencia unilateral que se sienta amenazada, que se sienta de alguna manera arrinconada, puede reaccionar con mayores niveles de violencia y eso puede ser más peligroso para el planeta en su conjunto. Entonces, hubo recientemente en estas semanas de la no transición, informaciones publicadas por el New York Times, de acuerdo a las cuales Trump le preguntó a sus asesores cómo era posible atacar el programa nuclear de Irán, lo cual hubiese sido, digamos, el estallido directamente de una guerra. Y eso, digamos, en la búsqueda de cómo salir de alguna manera un poco más victorioso que de las elecciones, que simplemente quedar como el perdedor. Entonces, un imperio o una potencia en declive no solo pierde poder, sino que puede efectivamente tener reacciones extremadamente peligrosas para el resto de la humanidad. En ese sentido, Edgardo, nada más para aunar un poco el rol que está jugando China de manera creciente en América Latina, ¿cuáles pueden ser los roces con Estados Unidos? O sea, Estados Unidos, digamos, hasta cierto punto una retirada con Trump, dado su política de America First, pero ahorita con una vuelta al multilateralismo y como dice Biden, America is back, América está de regreso, o sea, Estados Unidos, por supuesto. ¿Cómo se puede vislumbrar? Y si cualquier otra persona quiere responder de manera más concreta, la posibilidad de un aumento de fricciones con China en cuanto a la región. Dale a Leandro que me pidió la palabra. Leandro. Bueno,
Conectando las dos preguntas, bueno, coincido primero con todo lo que dijo Edgardo. Yo en estas últimas semanas recibí muchas preguntas, incluso muchas apreciaciones de colegas, analistas o compañeros que dicen, bueno, al final Trump no hizo ninguna guerra, a diferencia de administraciones anteriores, como si pudiera ser incluso peor, ¿no? Y creo que la política hacia América Latina, por muchos motivos, una política remilitarizada, una política profundamente injerencista, como mencionó Edgardo, que es cierto, tiene más continuidades que las que parece en relación a la política de Estados Unidos con la región. Creo que en las últimas décadas el establishment demócrata y republicano compartió objetivos, quizás con distintas modalidades, ¿sí? Que son importantes de analizar, pero compartió objetivos, es decir, desde que se planteó hace 200 años la doctrina Monroe, evitar que otras potencias extremiféricas le disputen a Estados Unidos la hegemonía en lo que ellos siguen considerando es su patio trasero, evitar que avancen los procesos de coordinación y cooperación política a nivel regional, los procesos de integración regional, defender los intereses de sus corporaciones, digamos, esos objetivos se mantienen con modalidades distintas y estas diferencias son importantes. Coincido con Edgardo, ¿no? Con todo lo que no tenemos tiempo acá, podemos decir de lo que fueron los 8 años de Obama, el golpe de Estado en Brasil, el golpe parlamentario, se hizo durante el gobierno de Obama en el 2016, pero no, a mi juicio, Bolsonaro no estaría hoy en el gobierno brasilero si Trump no hubiera ganado las elecciones en el 2016. Y eso es una diferencia importante. En el caso Cuba también hay una diferencia importante, es decir, la reversión parcial del proceso de distensión con Cuba, que creo que sí va a ser uno de los pocos cambios que podamos ver en el corto plazo en el vínculo con América Latina, además de todo lo vinculado con el tema migratorio, que como dijo Mariana antes, ¿no? La elección quizás de los únicos nombres que se están conociendo del futuro gabinete que puede mostrar un cambio es la de Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional, ¿no? Con el tema migratorio, quizás un cambio ahí importante en relación a tantas veces anunciada o prometida pero postergada reforma migratoria, ¿no? Que le dé una solución a los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos. Es decir, en el caso de Cuba creo que sí podemos ver un cambio de administración, pero sin duda, dicho todo esto, claramente no son lo mismo. Por todo lo que dije antes, es mucho más importante, o sea, es una gran noticia para la región que Trump no haya conseguido la reelección. Creo que vamos a tener que ver en los próximos meses, ¿sí? Cuando en abril se haga la Cumbre de las Américas, ¿sí? Creo que se va a hacer en abril, todavía no está confirmada la ciudad, pero posiblemente va a ser en el día del panamericanismo, cuando se haga esta cumbre. Se va a hacer de nuevo en Estados Unidos, por primera vez después de muchísimos años. La primera de estas cumbres se hizo en el año 94, justamente para discutir el proyecto del ALCA. Se va a volver a hacer en Estados Unidos y creo que va a ser el momento donde la administración Biden va a escenificar el nuevo vínculo con América Latina. Y ahí con esto cierro, me parece que no tenemos que alimentar falsas expectativas. Tenemos la experiencia de Obama. Obama también, a poco de asumir en el año 2009, en la cumbre de Trinidad y Tobago, intentó relanzar el vínculo con la región. ¿Se acuerdan que planteó, vamos a tener una relación entre iguales con los países de la región? Incluso ahí se reunió con Evo Morales, con Chávez, ¿no? Cuando Chávez le regaló las venas abiertas de América Latina, transformándose el libro en un bestseller en Estados Unidos, ¿sí? Bueno, después, como todos sabemos, eso devino en muchísimas decepciones, desde el golpe de Estado en Honduras, en parte amparado por la administración de Obama y por Hillary Clinton como secretaria de Estado, es decir, el incumplimiento en el cierre de la base de Guantánamo y muchas otras cosas que prometió Obama que generaron decepción en la región. En ese sentido, y también conociendo los nombres, ¿sí? Que son del establishment demócrata, es decir, no le dio por ahora, no se ven figuras progresistas o de izquierda, ¿no? Que incorporen eso que decía Cindy, una base del Partido Demócrata que es mucho más diversa, con muchos sectores del área de Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders, que tienen un peso creciente en Estados Unidos, y eso es un elemento que hay que tener en cuenta. Entonces vamos a tener que ver qué pasa desde el punto de vista político y social en Estados Unidos y cómo eso condiciona el repliegue norteamericano, y con esto cierro, que es una enorme oportunidad, pero lo que pasa en América Latina va a depender más de los procesos
creo, muy esperanzadores que hoy estamos viendo en los últimos días y semanas en Bolivia, en Chile, en el resultado de las elecciones municipales en Brasil, en Perú, ¿no? Que lograron revertir un proceso político que parecía de giro hacia la derecha y que seguramente veremos en febrero en Ecuador. Me parece que todo esto está reconfigurando el mapa regional y la oportunidad de recuperar incluso organismos que las derechas y ultraderechas regionales dieron por muertos, como la UNASUR y la CELAC. El viernes conocimos la vuelta de Bolivia a estos organismos. Me parece que este repliegue de Estados Unidos, esta caída de la imagen de Estados Unidos, acentuada por la administración Trump, pero por sus múltiples crisis internas, es una enorme oportunidad para la región. Bueno, coincido con mis colegas, pero quisiera dar algunos apuntes. Me parece que la política de Estados Unidos en la región no tiene que ver, tiene que ver más con la forma, no con el fondo. ¿Y a qué me refiero con esto? Los instrumentos económicos o los instrumentos políticos, ya sea de hard power o soft power, se mantienen constantes hacia la región y tal vez son los matices lo que se modifica. Yo concuerdo con Edgardo en esta visión pesimista de una relación entre América Latina y Estados Unidos con Biden o con cualquier otro presidente de la región, porque al final lo que prevalece en la política hacia el mundo, ¿no? Pero en especial lo que nos interesa ahora América Latina es el interés nacional, ¿no? Por ejemplo, en términos comerciales, parte de la estrategia económica y comercial de la diplomacia económica de Estados Unidos se desarrolla en el National Security Council, ¿no? Entonces, en este sentido, yo no esperaría un cambio específico, sino al contrario, la utilización de instrumentos económicos y comerciales como presión o como palanca de poder hacia países como Venezuela, como Cuba y también será como México o los demás países latinoamericanos. En este sentido, y la relación o la disputa que puede tener la República Popular y Estados Unidos en América Latina, pues ha ido avanzando la República Popular de China cada vez más países eliminan su reconocimiento de Taiwán y eso implica una mayor inversión del capital chino en la región, la reprimarización de nuestras economías, lo que nos hace más vulnerables a los choques externos en el marco de la globalización, ¿no? Y con economías cada vez más abiertas. Entonces, me parece que China, a diferencia de hace 4 años, tiene mayor capacidad de poder y negociación y de profundización en la propia región, sumado a lo que decía Leandro, ¿no? Esta tendencia que estamos viendo en América Latina sobre, tal vez, no sé si es muy temprano decirlo, pero el retorno de gobiernos, y estoy de acuerdo con Edgardo de decir por esta característica de gobiernos progresistas, ¿no? Ahí podemos tener un amplio debate, pero bueno, al menos no de derecha, que pueden irse conjuntando con una crisis de hegemonía de Estados Unidos por un lado, un ascenso importante y presencia en la región de la República Popular y otros actores, ¿no? Rusia, Irán, la propia India cada vez está interesada más en tener vínculos con la región. Entonces me parece que yo no tendría una posición digamos, optimista respecto a la administración de Biden respecto a la región. Creo que va a utilizar más instrumentos de soft power y económicos para presionar y modificar el comportamiento de los estados latinoamericanos a los intereses de Estados Unidos, de nuevo en un marco de pandemia que eso va a poner a la región en serias dificultades en términos económicos. Gracias. Cindy, ¿quieres participar en esta? Sí, algo rápido. Estoy muy de acuerdo con lo que han dicho las compañeras y los compañeros. Y para nosotros es súper claro, ¿verdad? En los movimientos que Biden y Harris es la opción neoliberal, ¿verdad? Pro guerra y que están en un proceso de reconstruir la hegemonía estudiantil de los Estados Unidos como superpotencia, ¿verdad? En el comercio, sobre la guerra, su posición, ¿verdad? Han reforzado su posición sobre Israel, en contra de Palestina, la ONU, todo eso, la Organización del Comercio Mundial. Pero y eso fue algo que debatimos mucho, los movimientos, ¿verdad? ¿Qué quería decir? Porque Biden y Harris no fueron nuestra segunda, tercera, cuarta, quinta, por decir,
que queríamos escoger como los candidatos, ¿verdad? Pero eso es lo que nos tocó. Y a la misma vez sabemos que estamos en un momento que teníamos que redefinir el territorio, ¿verdad? Porque peor no es mejor, porque el impacto que ha tenido en la gente, no solamente en la gente inmigrante, los niños en las jaulas, la gente en los Estados Unidos, pero la pandemia, ¿verdad? Podemos ver es un plan de genocidio, ¿verdad? Que Trump tenía y estaba yendo al neofascismo, ¿verdad? Una cosa que creo que es importante de compartir, ¿verdad? Es que la izquierda en los Estados Unidos ha sido muy fragmentada, pero estamos en un momento muy diferente que estamos fortaleciendo, estamos reorganizándonos y hay una perspectiva anticapitalista, antipatriarcal, antisupremacía blanca, antiimperialista. Y algo también que sabemos que debemos tener poder popular afuera de los dos partidos, ¿verdad? Porque el Partido Demócrata no nos representa, pero sabemos tácticamente que hay una izquierda pequeña, pero creciente y muy, hablamos, ¿verdad? Como el squad, ¿verdad? Por decir, y que hay una táctica que no debemos de salirnos de esa vía electoral, pero a la misma vez tenemos que construir algo afuera, ¿verdad? Y hay un liderazgo que siempre ha existido en los Estados Unidos y que es bien plural y diverso, pero más visible, ¿verdad? Afrodescendiente, indígena, mujeres, LGTB, jóvenes, y en muchas maneras es importante ver ese protagonismo más radical. ¿Verdad? De la izquierda tradicional blanca que se ha visto en los Estados Unidos. Y ha habido una dialéctica entre los movimientos de los Estados Unidos y los movimientos en Latinoamérica y movimientos globales. Y fue algo muy interesante que pasó. Nosotros pedimos solidaridad con los pueblos de los Estados Unidos, ¿verdad? Que y eso fue porque usualmente ha sido solidaridad desde aquí a allá, ¿verdad? Y eso fue algo fue como un cambio que fue muy profundo con videos y declaraciones y cartas y que teníamos que tener ese rol, no solamente sacar por Trump para nosotros, pero para el mundo entero y que era simbólico, ¿verdad? Era simbólico de darle una patada afuera a Trump, porque sabemos que estos autoritarios, desde Duterte, Modi, Bolsonaro, era importante tener esta victoria, por lo menos sabiendo que Biden y Harris no son nuestros salvadores y que va a haber muchas otras contradicciones. Y parte de eso, ese relevo, que podemos respirar, es temporario. Pero eso es algo también importante porque hay nuevos paradigmas estratégicos, yo creo, y estamos muy claros que tenemos que apuntar afuera de este sistema, que necesitamos alternativas sistémicas muy diferentes a lo que tenemos, pero que esto era importante para crear un nuevo campo de ofensiva, pero también que tenemos que fortalecer nuestras relaciones con los movimientos y la pandemia nos ha enseñado eso, ha quebrado las fronteras en muchas maneras y creo que esas son las oportunidades en este próximo de la 4, 8, esta próxima década de fortalecer esas relaciones que nuestros movimientos están madurando y sabemos son mucho más radicalizados y también con bases en comunidades, que creo que es diferente de una izquierda que hemos tenido históricamente en estas últimas 2 décadas. Y gracias, Cindy. A pesar de esa revitalización, también estamos viendo que el movimiento laboral en Estados Unidos en esta votación se mantuvo todavía un porcentaje muy alto de sindicalizados votando por Trump. Yo creo que fue más bajo que durante la elección pasada, un poco más bajo, pero se mantiene en dobles dígitos, ¿no? En cuanto a lo que decía Pablo de la posibilidad de intentar relanzar con otro paquete, de otra manera, el ALCA, y seguir impulsando el libre comercio con palabras más bonitas, ¿no? Por ejemplo, en Trinidad y Tobago lo que se lanzó fue la Alianza para la Prosperidad
de las Américas, liderada por Hillary Clinton, lo cual vino a formar la Alianza del Pacífico, que finalmente vino a afectar fuertemente al ALBA y al UNASUR, etcétera, ¿no? Entonces, siempre ha habido, y lo mismo lo vemos con el nuevo Telecán con México, cómo están aderezando los tratados de libre comercio con cláusulas soft, suaves, sobre, por ejemplo, derechos, ni siquiera derechos, sino más bien lenguaje que se refiere a migrantes, a negocios de mujeres, a medio ambiente, pero que no son la ley dura de los capítulos fuertes como el de inversiones y otros, ¿no? Entonces, bueno, mi preocupación es, aquí en Estados Unidos, en 4 años, si la clase trabajadora, los sindicatos, empiezan a ver que está jugando otra vez el Partido Demócrata con sus mismas reglas, que son el impulso del libre comercio y de exportación de trabajos. ¿Qué esperanzas tenemos de que en 4 años no se pueda revertir este triunfo de los demócratas? Es una pregunta, Cindy, nada más. No sé qué opinión tengas. Sí, tenemos mucho trabajo que hacer con nuestras hermanos de los movimientos sindicalistas, ¿verdad? Y ha habido mucho trabajo. Y ha habido, por ejemplo, los trabajadores, trabajadoras adentro de los sindicatos, pero también afuera, han tenido mucho vínculo con nosotros, ¿verdad? En términos de las luchas para las defensas de las vidas negras. Y yo creo que parte de eso hay a veces una desconexión entre el liderazgo y la base, y creo que esa es una de nosotros hemos estado tratando de hacer mucho trabajo a los niveles local, a los niveles estatales, ¿verdad? Una cosa que es muy importante es que Trump básicamente robó nuestra lucha, ¿verdad? Él se convirtió en el símbolo en contra de la globalización, ¿verdad? Y él criticó, y en una manera muy correcta, al NAFTA, ¿verdad? Criticó a los tratados de libre comercio, pero desde la derecha, ¿verdad? Para decir súper nacionalista, súper blanco y todo eso. Y eso en muchas maneras lo hemos evaluado mucho, ¿verdad? Tenemos que hacer profundo trabajo de educación política. Nosotros tenemos que rescatar que esa fue nuestra lucha. Nosotros también estuvimos en la lucha en contra del ALCA, estuvimos en la lucha en contra del NAFTA, y yo creo que el Partido Demócrata no tomó esos sentimientos muy reales y la realidad material de la gente, que en términos de los trabajos, de la gente, de los campesinos, por ejemplo, la gente adentro de los Estados Unidos que sufrió el impacto de eso, y creo que se convirtió muy racializado. Y creo que ese fue el punto que no se hizo de parte del partido, no tomó ese reto de hacer ese trabajo, ni los sindicatos. Y yo creo que hay mucho trabajo que hacer y no podemos llegar a una transición justa, no podemos hacer nada sin los trabajadores y trabajadoras. Y ese es un punto para nosotros, no perdemos la fe, pero tiene que haber un poco de reflexión y de, como se dice, en esta reorganización de movimientos, y para que crezcamos, para no llegar a ese mismo punto en 4 años, ¿verdad? Sí, una pregunta más. No sé, Mercedes, si tenemos preguntas del público, porque creo que voy un poco retrasado. Ibe estaba, voy a consultarlo y ya te... Pero podés hacer la tercera pregunta si querés, si tenías otra pregunta. Bueno, una pregunta más era la política la guerra contra las llamadas guerras contra las drogas. ¿Qué opinión tienen, por ejemplo, en cuanto a la iniciativa Mérida, Mariana, la continuidad o no de la iniciativa Mérida, que ha causado tantos estragos en México? ¿Qué pasa con Colombia? No sé, Edgardo, si tú o alguien más puede opinar que podemos esperar en este nuevo gobierno. También en cuanto al tráfico de armas, por ejemplo, que es un tema que está siendo otra vez muy
muy importante dada la creciente violencia en México, ¿no? Digamos, no es como mi área de experiencia. De hecho, esta semana la Cancillería mexicana, a partir del caso de la detención del general Cienfuegos y todas las hipótesis que hay detrás sobre por qué regresó a México sin ningún cargo, y la negociación política que se hizo entre el gobierno entre México y Estados Unidos, el tema puntual es el tráfico de armas. Desde que llegó la administración hace ya más de 2 años, la Cancillería mexicana ha hecho un reclamo importante sobre el tráfico de armas, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de Rápido y Furioso, que digamos, decía el secretario en este sentido, en una entrevista que le hizo una periodista mexicana, que se han encontrado que el 100% de las armas ilegales, ¿no?, que están en México provienen de Estados Unidos o se han manufacturado en Estados Unidos. En definitiva, la cooperación, vamos a ver qué significa entre Andrés Manuel y Biden digamos, en los años que vienen por venir, es fundamental. Algo que pasó durante la administración Trump es que se hizo una modificación al sugerir que los cárteles mexicanos son terroristas. Entonces eso puede ser un gran problema, sobre todo si la cooperación intergubernamental digamos, no se mantiene, o a partir de esta detención del general Cienfuegos puede ponerse en cuestionamiento. En definitiva, es un tema interméstico, ¿no? Es un tema prioritario para ambos países, y probablemente la iniciativa Mérida se mantenga porque en México hay altos niveles de violencia y de tráfico, pero va a ser fundamental la declaración del presidente Biden sobre si es un tema de responsabilidad compartida o no. ¿No? Creo que eso va a ser un punto inicial relevante para lo que viene en términos de cooperación de tráfico de armas, tráfico de personas. No hay que dejar de lado el tema sobre los migrantes, sobre digamos, este acuerdo que se firmó con Trump de no tercer país seguro, pero ¿no? Lo que implica esta crisis humanitaria en la frontera norte, esperando los migrantes una respuesta del gobierno estadounidense. Digamos, aquí hay temas que se relacionan no solamente a nivel de Estado, sino también a nivel de los gobiernos, ¿no?, de la frontera, y también de las relaciones interestatales. Sin duda alguna van a ser momentos complicados, digamos, en los siguientes 100 días, una vez que se tome posesión, principalmente por la transición compleja que Trump ha puesto sobre la mesa. Y bueno, al menos ya tenemos los nombres con quién hay que empezar, ¿no? También ya podemos identificar las trayectorias y el trabajo que han hecho para lo que eso significa en términos de seguridad nacional. Yo vincularía esto, ¿no? La relación entre seguridad, crisis humanitaria, ¿no?, violación de derechos humanos y migración son temas que están estrechamente vinculados en la relación entre México y Estados Unidos, pero que también tiene impactos significativos en el Triángulo Norte, ¿no? Y también con muchas migraciones de Venezuela, de Colombia, ¿no?, que ya están en nuestro país y que están siendo, pues, parte de la política también migratoria de México. Va a ser todo un tema. Muchas gracias. Y ya para cerrar, Nick hace una pregunta y yo le pediría a los 4 que en un minuto, realmente así, un esbozo, cómo podemos aprovechar de este momento para fortalecer los enlaces, unidad, solidaridad y fuerza de los movimientos por todo el continente. Ojalá lográramos algo así como es la Alianza Social Continental. Por favor, yo creo que vamos a tener que cerrar con esa pregunta. Un minuto. Yo, si quieren, en 30 segundos, me parece que una de las formas de contestar esa pregunta es observar nuestra historia. Como recordaba Cindy, en el movimiento, lo que fue la construcción del movimiento No al ALCA, en el Foro Social Mundial, en la Alianza Social Continental, en la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, por mencionar algunas, hubo una unidad de los pueblos, no solo de América Latina, sino con los movimientos sociales de Estados Unidos. Entonces me parece que esto se volvió a lograr en la lucha que se dio en los últimos 5 o 6 meses en Estados Unidos contra el racismo institucional
que una solidaridad internacional y una movilización internacional en distintos países contra las propias, digamos, estructuras y discriminaciones racistas. Me parece que hay una oportunidad, ¿sí?, de solidaridad de los pueblos y de pensar no solamente los problemas de las relaciones, en este caso estamos analizando Estados Unidos y América Latina, como decía antes, a nivel estatal, sino también vinculado con las relaciones interestatales e intergubernamentales, los vínculos entre las fuerzas sociales y en este caso los movimientos populares, ¿sí?, sociales y políticos. Me parece que América Latina tiene que volver a pensar en términos de una patria grande y en términos de una concepción internacionalista que supere, ¿sí?, los nacionalismos en términos de reacción contra esta globalización neoliberal, para que no ocurra algo de lo que dijo Cindy, que es que las derechas y las ultraderechas se apropien del descontento que hay en una parte importante de los trabajadores, de las mujeres, de los excluidos en todo el mundo, contra la globalización neoliberal, que con un ropaje progresista se apropiaron y se apropian las élites, en este caso de Estados Unidos, del Partido Demócrata. Me parece que ese es el gran desafío y que esa efervescencia del movimiento social y político que hay en Estados Unidos, más allá de la figura de Biden y Kamala Harris, ¿sí?, hay que mirarla con mucha atención en las próximas semanas y meses para pensar también desde nuestra América Latina qué perspectivas de construcción de la unidad internacional de los pueblos podemos llevar adelante. Muchas gracias. Perdón, últimos segundos, estoy perdiendo el tiempo con el mute y unmute. Edgardo, unas últimas palabras, muy cortitas, por favor. Creo que es importante que reconozcamos que nos encontramos nuevamente en el continente completo en un momento de cambio. Hasta hace muy poco, en América Latina sentíamos una sensación de avance inexorable de la derecha. La situación de Bolsonaro, el colapso de los gobiernos progresistas y su fracaso, los avances electorales de la derecha en diferentes lugares, golpes de Estado, etcétera, apuntaban hacia un desplazamiento que debilitaba enormemente los proyectos transformadores. Sin embargo, en el último año y medio, hemos visto cambios extraordinariamente importantes. Lo que ocurrió en Chile es de una importancia absolutamente vital. Lo que parecía como el éxito de una transformación, de una revolución cultural profunda en una sociedad a una lógica neoliberal, se ha revertido y hay un pueblo movilizado en rechazo absoluto al autoritarismo. Lo que ha ocurrido como mencionaba Leandro, en Perú fue muy importante. Las movilizaciones recientes de los últimos meses en Colombia son extraordinariamente importantes. El avance de sectores progresistas, socialdemócratas y de izquierda en las elecciones brasileñas fue muy significativo. Entonces, esta confluencia de la extraordinaria fuerza, no sé si como nunca, pero por lo menos desde la época de los derechos civiles que tiene los movimientos en los Estados Unidos y esta especie de nueva desplazamiento hacia luchas anticapitalistas y confrontamiento a la derecha autoritaria en América Latina, abre extraordinarias posibilidades para retomar esa experiencia tan importante que fueron los años de la coordinación y la posibilidad de actuar conjuntamente desde organizaciones de todo el continente, en la época del ALCA, etc. Cindy, en un minuto, por favor. Gracias. Muchas gracias, Edgardo. Sí, gracias a todos y todas ustedes por esto. Ha sido una muy buena conversación. 3 puntos. Nosotros en GGJ creemos mucho en el internacionalismo popular, le llamamos grassroots internationalism, porque nosotros somos muy creyentes que la solidaridad es nuestra solución.
que no debemos permitir que nadie o la naturaleza sea sacrificado, ¿verdad? Eso nos ha enseñado la pandemia en este momento, en nuestras luchas, y que este es el momento para las demandas transformadoras con visión e implementación a las alternativas sistémicas al nivel hemisférico, ahora más que nunca. Con eso los dejo. Es un placer estar con ustedes y muchas gracias. Mariana, unas últimas palabras, por favor. Pues ha sido un placer compartir la mesa con ustedes. Pues yo diría que siempre en momentos de crisis se abre una posibilidad de cambio y que ese cambio es posible a partir del diálogo y el trabajo en conjunto y pues seguir trabajando desde cada una de nuestras trincheras para tener una mejor región y una mejor relación en términos internacionales. Que la pandemia sirva de algo, ¿no? Que nos sirva para reflexionar, pero también para ver la posibilidad de una mejor vida en un futuro. Muchas gracias a todos. En efecto, con este cambio y con el anuncio de vacunas, parece que se abre o al menos se vislumbra el final de este largo túnel. Quiero agradecer y dejarle la palabra a Mercedes, que va a anunciar los próximos seminarios en línea. A mí no me gusta decirles webinar, podemos decir seminario en línea, pero bueno. Y pues muchas gracias a todos y todas. Mercedes. Muchas gracias, Manuel, por la moderación. Gracias a Cindy, Edgardo, Leandro, Mariana. Y también quisiera agradecer a las compañeras y compañeros del TNI que han ayudado, Jess, Niv, Nick y Pablo de Claxo. Y bueno, la gente de IPS, en representación acá, Manuel. No sé si tenemos las diapositivas de los próximos webinarios. Voy a confirmar con Jess. Jess, do we have the slides? Ok, perdón, que Jess no habla español, así que tenemos que hacerle la interpretación. El próximo webinario será en inglés, es el próximo miércoles 9 de diciembre, así que bueno, si hay algunos bilingües acá que quieran participar, es cómo avanzar hacia un horizonte antirracista, que está un poco relacionado con los temas que hemos hablado hoy, sobre todo lo que estuvo hablando Cindy. Y también quisiéramos decirles que obviamente este webinario fue organizado con el esfuerzo del equipo del TNI, que si les gustó y quieren colaborar, pueden hacerlo a través de nuestra página de donaciones. Quiero ver si la podemos tener ahí en pantalla. Y si quieren, bueno, vamos a dejar el chat abierto también por unos momentos más, si alguien quiere hacer algún comentario. Vamos a publicar el video luego en YouTube. Y bueno, si también quieren averiguar más sobre esta charla, pueden ponerse en contacto con Jess o conmigo. También pueden ir a la página del TNI y la página de Claxo, la página del Institute for Policy Studies, donde van a encontrar parte de esta información, y también de Grassroots Global Justice Alliance, que bueno, ya hemos puesto los enlaces en el chat. Y nada, creo que esa está la información. Muchísimas gracias de nuevo. Sabemos que la gente, en estos momentos están todos y todas muy ocupados, y agradecemos muchísimo su participación.